Bueno, buenas tardes a todos, todos y todas. ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos a una nueva reunión de de comisiones de estudio. Yo solo os voy a tomar 5 minutitos para charlar un poquito. Yo sé que muchos de los que están acá conocen la asociación, pero para los que son nuevos, si vienen por primera vez para este lugar, les queremos contar que esta es una reunión de comisiones de estudio de la Asociación Argentina de Ética y Compliance. La asociación fue fundada hace casi 15 años, lleva casi 15 años trabajando en Argentina. Nuestro objetivo es, por supuesto, promover una cultura de integridad, de ética y de mejores prácticas dentro del mundo de negocios, el mundo corporativo, pero también en el vínculo con el sector público y con el tercer sector. Nuestro lema es: lo correcto debe primar sobre lo conveniente. Solo para contarle algunas cosas, en estos 15 años la asociación fue haciendo distintas iniciativas. Por ejemplo, tenemos una certificación internacional en ética y compliance que damos en la Universidad del SEMA, junto con SEMA. Ya llevamos 20 ediciones en esta certificación y tenemos más de 1.850 graduados. Y la edición 21 está completándose ahora, en breve, en un mes más. Tenemos además 11 comisiones de estudio, en donde nos nucleamos alrededor de distintos temas para trabajar y mantenernos actualizados y discutir temas que son relevantes. Además de la comisión la de Compliance y Antitrust, tenemos una comisión dedicada a Behavioral Compliance, otra que trabaja temas de Data Privacy y ética digital, Compliance en la industria financiera y del seguro, Compliance estratégico, penal estratégico, Compliance y su vinculación con el sector público, Compliance en salud, gestión de fraude corporativo, sistemas de gestión de compliance, compliance y sostenibilidad ASG, y una comisión de proyectos especiales. Además, todos los graduados de la asociación pueden participar del Club del Compliance Officer, que se reúne una vez al mes, todos los últimos jueves de cada mes, en donde también se discuten temas de actualidad. Y la asociación tiene varias iniciativas adicionales, como Connecting Dots, que es un espacio creado para que las empresas puedan promover cuando están en búsqueda de nuevos perfiles, puedan postear ahí la información, y para que las personas que están buscando cambiar o seguirse un trabajo también puedan nuclearse a partir de ahí, puedan matchar y ver sus oportunidades. La asociación también creó una iniciativa que se llama Supervalores, convencidos de que en realidad para promover valores necesitamos no solo quedarnos a hablarlo entre nosotros, sino ir a las generaciones más nuevas. Entonces creamos un proyecto para ir a los chicos de primaria, de quinto, sexto y séptimo grado, en donde voluntariamente muchos de nosotros participamos de esos espacios, donde a través del juego nos vinculamos con los chicos, y nuestra idea es precisamente empezar a fomentar y a fortalecer esta cultura de valores. Además, hemos desarrollado a lo largo de los años encuentros entre el sector público y privado para discutir temas de compliance, de transparencia y de integridad. Acaba de ser hace una semana, un poco más de una semana, el encuentro número 12, y hemos desarrollado también congresos, nuestro congreso internacional, que se hace todos los años para fin de año, y ya llevamos 8. ¿Sí? Así que bueno, a los que no nos conocen los invitamos a ser parte de la asociación, a hacerse socios, a seguirnos en redes sociales para mantenerse actualizados y, por supuesto, seguir a las comisiones de estudio. Y ahora sí, sin más, los dejo en manos de dos muy buenos directores y personas muy queridas de la asociación, como son Mariana Neustadt y Federico Bolujevic, que van a discutir y conversar en esta reunión. Bueno, muchas gracias Mariana, muchas gracias a la asociación por acompañarnos siempre con nuestras ideas. Hola Marian Neustadt, hola Santi Roca. Hoy tenemos a un invitado realmente de lujo para conversar de un tema que en Argentina no se viene conversando absolutamente nada. Primero lo voy a presentar a Santi. Santi es abogado en Nueva York y en Washington DC y en España. Tiene más de 10 años de experiencia en temas de derecho de la competencia. Asesora a clientes en relación al cumplimiento de las leyes de control de concentraciones en Estados Unidos y otras jurisdicciones, en la revisión de fusiones y adquisiciones y en investigaciones sobre conductas anticompetitivas. También hace asesoramiento preventivo en la aplicación de normativa de defensa de la competencia mediante elaboración de programas de cumplimiento y redacción y negociación de contratos. Santi es asociado en la práctica de Derecho a la Competencia en Clifford Chance en Washington, D.C. Antes de incorporarse a Clifford Chance, trabajó en la Comisión Europea, en DG Comp, y en un despacho de abogado líder en Bruselas.
Hoy estamos estrenando con Marian un formato de webinar. La verdad que fue a propuesta de Santi esto de hacer algo interactivo, que estemos todos, quienes quieran estar con la cámara prendida y quienes quieran ir haciendo preguntas a lo largo del evento, bienvenidos. La idea es que sea algo muy interactivo y que podamos ir despejando dudas de esto que, como les digo, en Argentina es bastante nuevo. A modo de introducción, les voy a comentar un poco cómo surge esta idea, ¿no? En realidad, hasta ahora venimos viendo que en Argentina y en países como Argentina, cuando hablamos de defensa de la competencia, libre competencia, siempre nos concentramos en los beneficios para el consumidor, ¿no? ¿Sí? En la protección al bienestar económico del consumidor. Y desde las empresas, los temas de compliance en competencia siempre se ven como un punto más en los programas de compliance, a veces como una molestia, no les voy a decir que no. Y sobre todo para los equipos de ventas, que a los abogados que hacemos defensa de la competencia nos ven como una molestia y a veces hasta como un enemigo, ¿no? Y desde el punto de vista de compliance, los compliance officers muchas veces lo ven como una obligación. Bueno, tenemos que hacer este entrenamiento, por favor dennos una mano, no nos queda otra. Tenemos poco tiempo, poco presupuesto y necesitamos que en media hora nos enseñen todo. Y en general, desde la empresa se concentran generalmente los entrenamientos en temas de carteles o de manejar riesgos en reuniones con competidores, una reunión de cámara, en una reunión sectorial. Y sobre todo lo que se busca es que las personas de la empresa estén preparadas para reaccionar cuando se presente alguna situación en particular que pueda poner a la empresa en situación de riesgo. Entonces, si bien sabemos que la defensa de la competencia afecta a todas las actividades de la empresa, nada, suele concentrarse siempre en el consumidor, ¿no? O en la relación directa con los competidores, pero si yo les digo mercado de alimentos, bueno, es bastante claro que hay tema de defensa de la competencia, el mercado de señales de televisión por cable, que hubo decisiones y hubo una de la semana pasada, o en el mercado de medicina prepaga, que hubo una decisión de la autoridad de competencia hace un mes. Pero hasta acá en Argentina nunca se habló de la defensa de la competencia y el mercado laboral. Y cómo la defensa de la competencia en el mercado laboral puede afectar nuestras condiciones de trabajo. Y en el mundo son un montón las agencias que ya están hablando de esto, y sobre todo en Estados Unidos, que hace muy poquito sacó una directiva, sacó una regla prohibiendo los acuerdos de no competencia que afectan el mercado laboral. Entonces, ahora sí, voy a arrancar con la primera pregunta para Santi y los voy a invitar a todos a que vayamos haciéndole preguntas a Santi o haciéndonos preguntas entre todos a lo largo de esta hora que tenemos por delante para conversar de este tema. Santi, gracias por estar con nosotros, por aceptar nuestra invitación. Es un lujo, un placer enorme tenerte acá. Gracias a vosotros, Federico, Mariana, sobre todo por pensar en mí e invitarme a participar pues, en esta charla y, por supuesto pues, a la Asociación Argentina de Ética y Compliance por la organización del evento. Gracias, Santi. Te voy a arrancar con la primera pregunta que preparamos para vos. Esta nueva tendencia que yo mencionaba ahora de empezar a mirar un poco y proteger la competencia en los mercados laborales, ¿es nuevo esto? ¿Cómo empezó en Estados Unidos? ¿Cómo empezó Estados Unidos a notar que los mercados laborales también eran afectados por la falta de competencia? ¿Y cuáles fueron los efectos negativos que se descubrieron a partir de investigar esta nueva tendencia, digamos? Sí, por supuesto. Y antes de empezar, a todos, pues los que queráis, si queréis estar en vídeo, pues bienvenidos. Y si queréis hacer cualquier pregunta, lo que sea, también bienvenidos. Yo, incluso si no es una pregunta y simplemente queréis compartir una opinión, un pensamiento, idea, lo que sea, pues bienvenido. La verdad que es verdad que fui yo el que insistió en intentar hacer algo, pues más dinámico, porque al final tampoco me apetece estar hablando a mí solo durante mucho rato, porque creo que pues creo que es más divertido si participamos todos. Pero bueno, yendo a tu primera pregunta, pues yo creo que hay distintos eventos que llevan aquí en Estados Unidos pues, a un incremento de lo que es el escrutinio del mercado laboral desde una perspectiva del derecho a la competencia. Yo creo que todo empieza en 2016, con la administración del presidente Obama. En abril del 2016, pues el presidente Obama emite una orden ejecutiva y en la que pues instiga a las agencias del gobierno a incrementar la competencia en el mercado laboral, pues
básicamente con el fin de beneficiar a consumidores, trabajadores, emprendedores y eso en combinación pues con un poco más tarde, en octubre del 2016, el gabinete de Obama pues anuncia una serie de pasos que considera necesarios para incrementar la competencia en el mercado laboral e incrementar sobre todo los salarios de los americanos. Y los motivos un poco que llevan al anuncio de Obama o del gabinete de Obama sobre todas estas medidas es, pues, primero de todo, porque hay varios analistas e investigadores que reportan una reducción de la competencia en el mercado laboral, indicando que como consecuencia, pues, esta reducción pues, ha llevado a una reducción de salarios, incremento de la desigualdad salarial y una reducción de los niveles de empleo. Luego, este informe también identifica pues, medidas implementadas por otros empleadores, perdón, incluyendo pues, colusión y acuerdos de no competencia. Indica que pues, estas prácticas pues, limitan la libertad de los trabajadores, su movilidad o crean una barrera para cambiar de empleador y debilitan pues, el poder de negociación de los trabajadores, ¿no? A la hora de negociar o aceptar pues, peores salarios o condiciones laborales inferiores. También citan datos que demuestran que pues, actualmente y en comparación con 20 o 30 años atrás, en Estados Unidos los trabajadores están menos dispuestos a cambiar de trabajo. Y por último, también desde un punto de vista de datos, pues muestran una preocupación por lo que se conoce como el monopsony power, es decir, los empleadores que en un mercado laboral en concreto tienen mucho poder de mercado y eso les permite pues, pues llevar a cabo una estrategia mucho más agresiva versus o en relación con sus empleadores. Y citan en concreto pues, la concentración, por ejemplo, en el sector hospitalario y con enfermeras. Y dicen, pues hemos cogido y hemos analizado cómo se ha ido concentrando el mercado hospitalario, es decir, a través de transacciones y de mergers and acquisitions y que pues varios hospitales o sistemas, aquí les llaman sistemas de healthcare, que han ido pues adquiriendo y concentrando hospitales en distintas regiones geográficas, pues esta concentración, además de llevar a una concentración pues de una perspectiva de head-to-head competition versus a otros hospitales, también ha llevado al problema de que esos hospitales tienen un poder de negociación muy fuerte en relación con pues, enfermeras o otro tipo de personal sanitario, y ya no solo a la reducción de salarios, sino también a las condiciones en cuanto a, pues ya sabéis que las enfermeras pues tienen todos estos shifts, ¿no? Pues, hay el que hace el shift de nocturnidad, el que hace pues las horas diurnas, etcétera, etcétera. Y entre estos pasos anunciados, el presidente Obama, pues, en esta comunicación incluye la necesidad de llevar a cabo una revisión exhaustiva de los acuerdos de no competencia y hace referencia, pues, al impacto negativo de estas cláusulas y que considera que en muchos casos son innecesarias y realmente no protegen ningún interés pro-competitivo. En paralelo, y nada que ver con los acuerdos de no competencia, pero sí en relación con la competencia en el mercado laboral, en paralelo las agencias del gobierno aquí que llevan a cabo el Antitrust Enforcement, que serían el Departamento de Justicia y el Federal Trade Commission, en octubre del 2016 también publican unas guidelines para profesionales en el sector de los recursos humanos. Entonces, en estas guidelines, el DOJ y el FTC anuncian que a partir de este momento investigarán criminalmente situaciones en las que distintos empleados acuerdan entre ellos la compensación de empleados o acuerden no solicitar o no contratar a empleados de otros competidores. Esto aquí en Estados Unidos se conoce como el wage fixing o el non-poaching. Y estas directrices lo que vienen a decir, además de que las agencias perseguirán estas conductas de los empleados criminalmente, dice que lo harán
siempre y cuando pues, sean acuerdos independientes entre empleados acuerdos independientes en el sentido de que no son accesorios a otro acuerdo, como podría ser en el marco de una transacción. En el marco de una transacción, como muchos sabréis, muchas veces pasa que el comprador que compra empresa B dice, oye, yo compro empresa B, pero en el momento en que cerremos esta transacción, habrá una cláusula de no competencia para que el vendedor pues, no pueda competir en el mismo mercado donde está el negocio que está vendiendo y tampoco pueda hacer lo que se conoce como non-solicitation, es decir, que el vendedor no pueda atacar los trabajadores de esta empresa B, que es el negocio que se está vendiendo, para que toda la transacción se cierre y realmente haya una transición de todo el negocio que este vendedor está vendiendo al comprador. Entonces lo que viene a decir es, oye, pues las directrices establecen que estos acuerdos tienen que ser independientes entre empleados para no contratar a ciertos empleados, no competir en términos de compensación y que de ser así no solo sean perseguidos criminalmente, sino que los considera per se violations. Per se violations significa que son infracciones por objeto de lo que aquí se conoce como Section 1 del Sherman Act, que seguramente es el artículo 1 de defensa de la competencia en Argentina, que lo que viene a decir es que prohíbe los acuerdos entre competidores que tienen por objeto o efecto restringir la competencia en el mercado. El hecho de que sean per se violations, lo que significa es que la agencia no evaluará sus efectos, no evaluará si tienen efectos pro-competitivos, sino que directamente va a decir, oye, da igual los efectos que tenga este acuerdo, pero yo los considero directamente un violation. Santi, Desde... Sí. una aclaración. Bueno, en Argentina hay un conductor que se llama Alejandro Fantino, ¿no? Que empieza, su frase de cabecera es para y explícamelo para que lo entienda mi tía Marta. Yo creo que todos los que están acá lo entienden, pero sí está bueno que de hecho estoy viendo gente que sé que trabaja en recursos humanos que está con nosotros, que se entienda que lo que en 2016 el presidente Obama encuentra es que no hay competencia en el mercado laboral, que las empresas no compiten por empleados, sino que acuerdan los salarios que van a pagar y acuerdan no contratar empleados de otras empresas. Ese es básicamente el punto de partida, ¿no? Para bajarlo a algo bien claro, ¿o estoy equivocado? No, es exactamente así. Al final, es verdad que, o sea, como tú decías al principio en tu introducción, al final estamos acostumbrados a ver competencia por un producto, ¿no? Y lo que estamos acostumbrados a escuchar es, pues, la fijación de precios o el reparto de mercado, que Sí. es que al final es lo equivalente a la fijación de salarios o establecer estas cláusulas de non-poaching o no competencia, que es de alguna manera repartirse el mercado laboral. Es decir, tú me estás diciendo, oye, yo no voy a tocar, tú estás acordando con tu empleador, con otro empleador que compite directamente por el mismo tipo de trabajador y estás diciendo, oye, yo no te voy a tocar a tus trabajadores y tú no me vas a tocar a mis trabajadores. Para los trabajadores de cierta categoría vamos a poner esta franja salarial, de manera que cuando el empleado está buscando ese trabajo, se encuentra que hay una restricción de la competencia y sus oportunidades, sus opciones son muchísimo más limitadas. Y a la hora de negociar un salario, pues también se encuentra que no puede negociar a la alza su salario porque dice, bueno, es que si me voy a competidor A, este me está diciendo esta franja, pero si me voy a competidor B, como que se han alineado, también me está diciendo la misma franja salarial. Y hay un tema más que pensaba cuando vos hablabas. ¿Se da solamente entre competidores o se puede dar entre empresas que buscan el mismo recurso humano? Porque, no sé, ingenieros informáticos pueden buscar un montón de empresas y pueden tener un acuerdo para, nada, un wage fixing entre empresas de un sector X y otro sector que entre ellas no son competidoras, pero en definitiva están compitiendo por el mismo recurso con la misma capacitación, ¿o no? Sí, sí, claro, evidentemente no es competencia, o sea, yo creo que, y las Merger Guidelines lo explican y va a entrar este tema pues, más adelante, pero otra cosa que ha pasado aquí en cuanto al mercado laboral es que cada X tiempo las agencias del gobierno también publican unas guidelines que un poco establecen los factores que las agencias van a tener en cuenta cuando revisen una transacción
o una adquisición, un merger, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que han añadido es analizar esa transacción no solo desde la perspectiva de la competencia directa entre las empresas, sino también desde la perspectiva de la competencia laboral. Y una cosa que dicen las Merger Guidelines es, oye, pero al final la definición del mercado en el mercado laboral puede ser totalmente distinta que la definición del mercado en el mercado de producto de servicios en el que competimos, porque al final esa definición de mercado laboral es como tú dices, por tipo de trabajador que busca, e incluso el willingness para cambiar en una zona geográfica, y todos estos detalles que, aunque yo no compita contigo, pero como buscamos el mismo tipo de trabajador que al final va a realizar la misma función y está interesado pues presenta sus currículums a dos Claro. trabajadores como tú y yo, ese ya es un indicio de que somos competidores directos por ese trabajador. Yo he estado recientemente en una transacción de dos hospitales y una de las pruebas que la agencia nos ha hecho aportar es pues economic data en relación con el pool de trabajadores que han aplicado a ofertas de trabajo que los dos hospitales ponían ahí fuera. Y para ver qué pool de trabajadores competían y habían aplicado a ese tipo de oferta de trabajo que los dos hospitales pues estaban ofertando públicamente. Así Santi, que creo que esto nos coloca como en la antesala, con todo lo que venís diciendo, digamos, de la publicación reciente que hace el Federal Trade Commission respecto de justamente lo que nos convoca hoy, que es la prohibición de los acuerdos de no competencia. Entonces, la pregunta para vos es justamente, ¿qué es lo que dice esta regla? Es, Mariana, gracias por mantenernos en el path que tenemos que seguir, porque es cierto que habíamos venido a hablar aquí del non-compete. Pues sí, como bien dice Mariana, y ya había anunciado Federico, uno de los eventos que yo creo que es una evolución más del gobierno en cuanto al enforcement en el mercado laboral es pues que recientemente el FTC pues ha publicado y aprobado esta nueva normativa que prohíbe los acuerdos de no competencia. Esta normativa es interesante porque desde un punto de vista de policy, esta normativa no son unos guidelines, es un reglamento como tal. O sea, los guidelines de alguna manera son solo directrices y son non-binding. Y en cambio esto es realmente un reglamento que tiene fuerza de ley, etcétera, etcétera. Y este reglamento se ha emitido por el FTC, por la misma agencia, sección de la normativa del FTC Act, que le permite pues, emitir normativa que tenga por objeto pues, prohibir actos o prácticas desleales o engañosas en el comercio en Estados Unidos, ¿no? Entonces, hay mucha discusión también desde un punto de vista de policy de realmente la capacidad de la FTC de emitir esta normativa. Ha habido un tribunal federal en el pasado que ha confirmado que el FTC tiene esta autoridad para emitir este tipo de reglamento, pero también es cierto que hay varios lawsuits un poco cuestionando esta autoridad del FTC para emitir este tipo de normativas. Pero bueno, para entrar en la normativa, pues la normativa define las cláusulas de no competencia como un término o condición de empleo que prohíbe a un trabajador, penaliza a un trabajador o tiene la función de impedir que un trabajador opere busque o acepte trabajo en los Estados Unidos con un empleador diferente, donde dicho trabajador comenzaría después de la conclusión del empleo que incluye el término o condición, o pues este trabajador busca operar un negocio en los Estados Unidos después de la conclusión del empleo que incluye el término o condición, ¿no? Pues es muy amplio. Otro ejemplo que también incluye la normativa es que pues cualquier término que penalice a un trabajador es un acuerdo que extingue la obligación de un empleador de compensar o de pagar beneficios previamente acordados como resultado de que un trabajador busque o acepte otro trabajo o inicie otro trabajo, también puede ser considerada una cláusula de no competencia. Que, Dale, dale, dale. no, déjame que explique un Sí, poco sí, qué sí. es lo que establece la normativa. Dale. O sea, define lo que es un acuerdo de no competencia, que yo creo que se tiene que ver como de forma muy amplia, y lo que dice es,
ningún empleador a partir de ahora podrá celebrar un nuevo acuerdo de no competencia con un empleado. Dice, excepto en casos de altos ejecutivos, y entraremos en esas excepciones. Y lo que también dice, con los acuerdos que se han previamente entrado de no competencia, dice, los empleadores están obligados a notificar a los empleados sujetos a estos acuerdos que estas disposiciones ya no son ejecutables y son nulas. Bien, y eso tiene impacto directamente desde el punto de vista de compliance, digamos. Claro, evidentemente, y de hecho es interesante porque la misma regulación incluye, dice, oye, esta notificación puede ser por escrito, formato digital o por correo electrónico, mensaje, etcétera. Y para ayudar a los empleadores a cumplir con el requisito, dice, establece un modelo, ya como un template, de cómo tiene que verse esa notificación a esos empleados que están sujetos a esa cláusula y que a partir de la entrada en vigor de la regulación, esa cláusula ya no es nula, no es enforceable, o sea, ese empleador no podrá llevar ante un tribunal pues a un empleado que ha violado esa cláusula porque el tribunal va a decir, no, esto es nulo. Habías empezado a comentar un poquito qué era lo que, o sea, que el guideline tiene como algo específico vinculado, no al, o sea, del guideline perdón, del 2023 tenía especificado temas de mergers, ¿no? ¿Querés ampliar un poquito más? Porque medio que te cortamos ahí cuando empezaste a comentarlo. No, yo creo que Perdón, y su vínculo, ¿no? Obviamente con el mercado laboral, ¿no? sumir es un poco lo que había tocado ya, que es que, pues, como decía, pues hay estos merger guidelines que se emiten cada X tiempo y que se van renovando y un poco estas guidelines lo que vienen a anunciar es, oye, cuando el FTC o el DOJ reciban una transacción y la vayan a revisar, un poco vamos a estar prestando atención a este tipo de problemas, ¿no? Entonces, las directrices incluyen en el documento pues la directriz número 10 que dice que también se examinará si esa transacción, fusión, adquisición reduce sustancialmente la competencia para los trabajadores. Entonces, un poco viene a resaltar las dificultades del mercado laboral y las barreras que hay hoy en día para cambiar de empleo, porque ya no es solo, o sea, cambiar de empleo al final requiere hacer un match con un empleador, ¿no? Y entonces tienes que pasar por todo un proceso que es primero buscarlo, después pasar por un proceso de selección, después realmente llegar a ese match en cuanto a las condiciones salariales, etcétera, etcétera. Y por la dificultad del proceso, pues también dicen que es importante tener en cuenta pues, el factor laboral en cuanto al análisis de una transacción y sobre todo desde un punto de vista si esa transacción lleva a una dominancia, si esa transacción lleva a un aglutinio de poder de mercado o de una parte sustancial del mercado, ese dominio puede llevar a ese monopsony power que lo que puede acabar resultando es que se congelen salarios, frenar el crecimiento salarial, pues tener mayor influencia o mayor poder de influencia en las negociaciones con los empleados. Y una de las cosas interesantes que viene a decir es que dice, este umbral, cuando analizas desde el punto de vista de producto, de dos empresas que compiten por un producto o un servicio, este umbral suele estar en el 30% de mercado. Entonces, lo que viene a decir en el mercado laboral, viene a decir, en el mercado laboral no tiene por qué ser tan alto. Realmente, yo no tengo por qué, si analizamos desde un punto de vista de hospitales con enfermeras, yo no tengo por qué tener como resultado de la transacción un 30% de todas las enfermeras que son contratadas en esa región geográfica, sino que basta que con que esté cerca o con que ya tenga esa capacidad de frenar y de congelar salarios, como para que esa transacción sea problemática desde esa perspectiva. ¿Me seguís? Sí, perfecto. Yo tengo otra pregunta, Santi, porque nosotros en Argentina, muchas veces cuando te toca, cuando haces compliance en libre competencia, el cliente o mismo cuando estás dentro de la empresa, vos como asesor legal o en temas de compliance interno, muchas veces el director correspondiente, el análisis de compliance se centra en
si hay o no decisiones que pongan de manifiesto el enforcement, porque en Argentina también estamos acostumbrados a que la agencia es un poco lenta con las investigaciones, que las investigaciones llegan tarde y a destiempo, se inician hoy y se sanciona dentro de 5 años. Entonces, me ha pasado personalmente que me acuerdo alguien me dice un día, bueno, pero ¿me van a sancionar o no? Y bueno, yo no sé si te van a sancionar. ¿Hay algún antecedente? No, no hay, pero podrías tener. Bueno, entonces hagámoslo igual. Entonces, mi pregunta con toda esta introducción tan larga es, ¿hubo ya alguna decisión en Estados Unidos a partir de la cual se haya empezado a ver el enforcement de esta regla y de este nuevo concepto por generar mercados laborales más competitivos a partir de esto que estamos hablando? No, o sea, evidentemente este rule específico de los acuerdos de no competencia no ha habido ningún tipo de enforcement todavía. Realmente todavía está, yo creo, o sea, nosotros, por ejemplo, todavía no hemos comunicado a nuestros empleados, o sea, no nos hemos todavía puesto muy serios con nuestros clientes en cuanto al tema del compliance y de enviar estas notificaciones y tal. Yo creo que todavía se está asentando y yo creo que las empresas están pensando todavía la mejor manera de hacer esas notificaciones. Evidentemente todavía no ha habido un caso por violación de la regla de no competencia, pero sí que es verdad que ha habido casos por violación del artículo 1 del Sherman Act o de la sección 1 del Sherman Act por las conductas que he mencionado antes, que son wage fixing y non-poaching, ¿no? Pues ha habido varios casos en el sector tecnológico, porque por un poco lo que decías tú, ¿no? Por el skill set que tienen ese tipo de trabajadores y ha habido casos en ese sector en que, pues, por ejemplo, Adobe estuvo en un tema de non-poaching, también con otra tecnológica, en la que acordaban no atacarse ciertos trabajadores que ellos consideraban clave. Y luego, en cuanto a estos casos que se han llevado a cabo, han sido casos que ha llevado el DOJ por lo civil. Y lo que sí es cierto que no ha habido, y que el DOJ se ha empeñado bastante, es en llevar casos por lo criminal. Aquí el derecho, como decía antes, las guidelines, o el primer anuncio que hacen es, oye, esto a partir de ahora va a ser criminal. Criminal significa que si el head of HR, o sea, el que es director de recursos humanos en una empresa aquí en Estados Unidos, se dedica a llevar a cabo estas prácticas de fijar precios, esta persona podría acabar teniendo, pues, podría pasar tiempo en prisión y su juicio sería un juicio criminal. Pues lo que es criminalmente todavía realmente el DOJ no ha conseguido llevar a cabo, o sea, ha perseguido, ha llevado lawsuits, pero todavía no ha conseguido realmente ganar ningún caso por lo criminal. Y también en relación con estas prácticas de non-poach y wage fixing. Está buenísimo porque Santi, también algo, perdón. una cosa, María, no, que está buenísimo porque también, yo creo que siempre lo digo, pero no sé si lo dije alguna vez acá en este ámbito, pero el primer training que di hace 1.000.000 de años, cuando empiezo, una de las personas me dice, bueno, ¿y puedo ir preso por esto? Digo, no, en Argentina no vas preso. Ah, bueno, listo. Entonces medio que después, tipo, si hubiese sido virtual, apagaba la cámara y se iba, era presencial, fue hace mucho, no existía la virtualidad en ese momento tan como hoy, eh, pero este es súper interesante porque vos también pensás que hay muchas empresas que operan desde Argentina y hacen outsourcing de recursos humanos en Estados Unidos, inclusive. Es un negocio que en Argentina está funcionando un montón. Entonces, estamos dando un servicio a la comunidad hoy, me parece, más que nada. Está buenísimo esto. Sí, no, O sea, a mí realmente, me... perdona, Mariana. No quiero interrumpir a No, nadie. Invito no, a otros que no sean Mariana y Federico a hacer cualquier pregunta, comentario. Por favor, no tengáis ningún miedo y encantado de conversar. bueno, mientras se van animando, yo voy diciendo esto, vayan pensando en las preguntas. A mí se me dispara lo siguiente, pensemos antes del 2016, cuando se hace este informe, que obviamente estas cláusulas de no compete tenían un motivo, entiendo yo, después se desvirtuó, ¿no? Está bien, pero tenían un motivo que era proteger a la empresa, proteger de la información, de alguna forma tendría que ser, como, bueno, tengo que cuidar, yo formé a este staff, Claro, o a este inclusive la senior inversión, staff, Marian, una por inversión eso, en o un sea, como empleado. que tal cual.
Entonces, la pregunta es, bueno, a partir de estas guías, ¿no? O sea, ya estamos en el 2024, la guía, perdón, la normativa ya está enforcement. Quiero saber la reacción del empresariado de alguna forma allá y de qué forma esto sí vinculado con compliance, porque obviamente el empleado que trabajó se hace de información confidencial, tiene información confidencial, pero aún así, ¿cómo hace para protegerse de esta empresa que obviamente no puede poner esta cláusula no compete, que pensemos que seguramente tuvo su origen en esta situación de querer proteger la inversión y bla, digamos a futuro? ¿Cómo hace para protegerse? ¿No? Con códigos, o sea, un poquito cómo viene la experiencia de Estados Unidos. Sí, yo creo que, o sea, yo creo que hay dos cosas. O sea, es totalmente cierto que estas cláusulas tenían un sentido y tienen un sentido y la norma ni mucho menos las prohíbe todas. Hay excepciones, como por ejemplo la de los altos ejecutivos, y esas excepciones están porque tiene un sentido que haya esas excepciones por el mismo motivo que has dicho tú. Pero sí que es verdad que una cosa que pasaba aquí en Estados Unidos, yo creo, es que trabajadores de un rango relativamente inferior, y te voy a poner un ejemplo, que es un caso real, es que un trabajador del McDonald's tenía un non-poach provision. Y un trabajador del McDonald's, o sea, estoy hablando del cajero del McDonald's. O sea, lo que Obama y la publicación identifica es que hay muchas de esas cláusulas que son totalmente innecesarias y lo ve desde pues, de todos los rangos y habidos y por haber en el mercado laboral, no solo igual los de una perspectiva pues, más empresarial o más de senior management. Y yo creo que ahí está un poco lo que se busca. Recordemos también que aquí, además, el trabajador tiene un at will employment. O sea, el trabajador aquí no está protegido. O sea, el trabajador del McDonald's, mañana puede ir el señor McDonald's y decirle, por favor, coja usted sus cosas y ya no necesito sus servicios. Y no va a tener ningún tipo de protección por despido improcedente o por paro o sea, va a quedar totalmente desprotegido. Entonces yo creo que también es una cosa muy particular del mercado americano. Luego, desde un punto de vista de compliance, yo creo que yo quería, y creo que es interesante que nos paremos un poco ahí con el compliance, porque al final estamos en una asociación de compliance y quería abarcar un par de temas con el compliance. El primero es volviendo al non-poach y al wage fixing, que hemos tocado con las guidelines para los empleados que se dedican a los recursos humanos. Una de las cosas que notan esas guidelines es el intercambio de información sensible. Entonces, desde una perspectiva de compliance, las directrices también analizan o indican que las empresas deben evitar compartir información con competidores y ya que pues, compartir esa información con competidores también puede llevar a una violación de las normas de competencia. Y entonces, esas directrices incluyen una sección que son únicamente y exclusivamente en relación a compliance. Y una de las cosas que dice, oye, si tú quieres intercambiar información sensible, pues te pongo aquí varios intercambios de información sensible que pueden ser lícitos. Y dice, si haces ese intercambio de información sensible a través de un tercero neutral que gestiona el intercambio, que el intercambio se limita única y exclusivamente a información antigua, que la información sensible se agrega de manera que no se puede identificar cuál es pues, la identidad o la fuente subyacente para hacerlo de forma individual, competidor con competidor. Y se agrega de una manera que la hace anónima, este intercambio será lícito. Y esto, para los que hayáis hecho algún training de antitrust en cuanto al intercambio de precios, etcétera, etcétera, es exactamente lo mismo. Es exactamente el mismo approach. ¿Estamos? Y también lo hace en el contexto, también entra en el contexto de una transacción. Hay muchas veces que en una transacción, cuando hay una adquisición o una fusión, etcétera, hay todo el trabajo previo de due diligence que cuando tú estás adquiriendo a un competidor, este due diligence lo que hace es que haya un intercambio de información sensible, es decir, el potencial comprador
recibe pues, información sobre clientes, precios y también sobre salarios y también sobre categorías dentro de la empresa, rangos salariales, etcétera, etcétera. Entonces, una de las cosas que dices, oye, si se dan esas situaciones, también invita o dice que para estar en lo lícito hay que utilizar lo que se conocen como los Clean Team Agreements. No sé si habéis oído hablar de estos acuerdos de Clean Team. Lo que viene a decir es, oye, vamos solo a permitir a un grupo dentro de esta empresa tener acceso a esa información sensible, les vamos a hacer firmar un contrato de confidencialidad, etcétera, etcétera, de manera que estos van a estar con un estándar muchísimo más alto, de manera que si esta transacción no se acaba implementando, ese intercambio de información no devendrá ilícito. Y paro y dejo que alguien haga alguna pregunta, porque igual lo que he explicado es un poco complejo y no lo he explicado del todo bien. No sé si alguno tiene alguna pregunta, si no seguimos nosotros, que tenemos un montón. Si no, y si no, elijo yo quién va a hacer preguntas. No, ahí va Ahí está Julio. Julio. Hola ¿Cómo estás, Julio, Julio? ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? ¿Bien vos? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Iba a hacer una pregunta, porque yo estaba tratando de seguir la línea, para lo que es evitar estas cláusulas de no competencia. Son dos preguntas, en rigor de verdad. La primera voy a hablar en general a empleados, y sobre todo jerárquicos que han obtenido información sensible o secretos o know-how de la empresa esencial y demás. Lo que es la cláusula de no competencia, imponer una cláusula de confidencialidad o reserva. ¿Entendés? ¿Sería una cláusula en resguardo o distinta o lo que es una cláusula de no competencia, ya sea de impedirle del acceso a un competidor? ¿Podría dar eso un mejor resguardo de lo que es una limitación de no competencia? Yo me quedé pensando de ese lado. Y después el otro lado se me ocurrió pensando en lo que son profesiones liberales, ¿no? Dije, che, bueno, un estudio jurídico. Yo lo interpreto como una causal de justificación. Cuando las limitaciones de no competencia vienen impuestas por la reglamentación de nuestros mismos colegios profesionales. Con esta nueva reglamentación, ¿podrían interpretarse que son normas ilegales? Digamos, no sé si la palabra es ilegal, ¿no? O que han caído en desuso, ¿no? Por ejemplo, yo estoy en un estudio jurídico como empleado, paso a otro con conocimiento profesional de lo que han sido, de lo que denominaste antes como información sensible. En teoría estoy amparado por el secreto profesional, no debería darlo, pero la información la tengo, la sé. Y te voy a ser honesto, en sumarios, por ejemplo, en procedimientos licitatorios, cuando yo veo actas digamos, de anexos, de declaraciones juradas de empresas con las cuales trabajé en otro estudio, me doy cuenta si mienten o no. Yo, Eh, yo, yo agarro, perdón Santi, pero agarro un poquito solo desde Argentina y yo como abogado especialista en defensa de la competencia que pasó por la autoridad de competencia, yo lo que sí te puedo decir que todas las normas de los colegios que regulan honorarios son anticompetitivas. Digo, eso ya para empezar. De hecho, hubo varios casos en la comisión donde se recomendó a los colegios reformar esas normas, desde la abogacía de la competencia muchas veces, porque caían círculos profesionales, colegios profesionales diciendo, bueno, no puedo entrar a la matrícula por tal y tal razón, o me sacaron de la matrícula por cobrar algo distinto a lo que decía, o recibí una sanción ética por no cobrar lo que decía. Y bueno, justamente no cobré lo que decía porque yo estoy compitiendo. Entonces, si vamos a hablar grosso modo, para mí todas las regulaciones, por lo menos las que conocí y las que tuve que intervenir en algún tema relacionadas a colegios profesionales, todas son anticompetitivas. Y si uno desregula la economía, debería, como se hizo en los 90, desregular completamente la actividad profesional y eliminar todas esas cláusulas, ¿sí? Ese es mi punto de vista, perdón Santi, pero es algo, acá en Argentina pasa muy a nivel local eso, de X determinada profesión, que es, no, te estoy cobrando lo que dice mi asociación de profesionales. Y bueno, es justamente lo que busca
lo que repele la defensa de la competencia, que salgamos a competir, ¿no? Por precios, por calidad, por un montón de cosas y por servicio profesional que prestamos y no ceñirse a lo que dice una asociación que muchas veces, y esto también porque lo vi, está muy aislada del ejercicio propio de la profesión. Pero bueno, creo que es un tema aparte eso, solo necesitaba decirlo. Santi, no sé si querés Sí, agregar no, algo a las yo preguntas que creo, había o hecho sea, Julio. estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, en España, la Comisión Nacional de la Competencia abrió varias investigaciones a los colegios de abogados también por la recomendación de los fees, etcétera, etcétera, porque al final uno de los argumentos que decía la autoridad es cuando una recomendación se convierte en una fijación, deviene una violación del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia. Entonces, cuando eso se convierte en algo que realmente se sigue y se implementa y evidentemente restringe la competencia. Creo que en relación con la confidencialidad y lo que tú has comentado antes, la nueva regla no hace mención a los acuerdos de confidencialidad, porque o sea, yo creo que un acuerdo de confidencialidad, siempre y cuando, y la definición es amplia, siempre y cuando ese acuerdo de confidencialidad no impida mover o cambiar de empleador, eso no devendrá una cláusula de no competencia. Por lo tanto, como tú bien dices, seguramente es un mucho mejor remedio que establecer una cláusula de no competencia, ¿verdad? Luego, otra cosa que se comenta es los conflictos de interés. La regla sí que hace mención a la prohibición o un poco impedir ese cambio de empleador si hay un conflicto de interés. Y esa es una de las excepciones. Y la hace sobre todo en referencia con pues, funcionarios del gobierno. Los funcionarios del gobierno, pues que han estado, cuando Federico se pasó pues unos años en la autoridad argentina, entiendo que cuando salió de la autoridad argentina tuvo que estar lo que se llaman cool off periods, que es como que tienes que estar un tiempo sin realmente poder tocar nada que tú hayas investigado previamente porque tienes realmente un conflicto de interés y has tenido información a una información que llevaría pues a una situación ilícita, ¿no? Exacto. Y te hago una más. Marian, dale, dale, si querés vos. No, es que me pareció, lo tenemos a Guillermo Lema en el auditorio, que vive en República Checa. Yo le invito a Guillermo que levante su pregunta o su comentario, que nos es más fácil. Y también, bueno, en el caso de Carlos, ¿no? Guillermo, si querés, ahí apoderarte del micrófono. Igual, simplemente escucho y noto las diferencias que hay, pese a que hay un marco regulatorio muy fuerte acá, eh, como en general en Europa. Eh, un marco regulatorio fuerte, pero por otro lado una práctica muy abierta, muy flexible. Eh, la movilidad es muy alta, hay una baja tasa de desempleo. Es el 2,7 en promedio, 2,13 hombres, 3,3 mujeres. Y, y prácticamente no se pueden hacer acuerdos y el principal problema es cómo retener, o sea, cómo va a ser un acuerdo si no se puede proveer de personal, porque el problema es retener al personal porque le hacen mejores ofertas, ¿no? Tanto en sueldo como en condiciones laborales. Uno ya en la oferta inicial, cuando se publica ¿cómo se llama? Cuando hay un anuncio de trabajo, ya hay un montón de cosas extras que tienen que ver con... El sueldo es normal, porque no es que es un engaño, que es un sueldo que está por debajo y lo cubren con el gimnasio y con esto y con aquello, pero sí hay un montón de beneficios. Y también tengamos en cuenta que es una situación muy rara, es paradojal y rompe bastante los esquemas porque hay muchas cosas de la época comunista que siguen vigentes, como por ejemplo larguísimas licencias por maternidad, muchas licencias. Eso sí, la gente no se las toma, es algo que haya que tomársela.
Una escuela acá funciona con la mitad de personal bueno, que en Argentina. Eh, También están predispuestos a eso, ¿no? Un profesor se encarga de supervisar el orden en un recreo, y todo ese tipo de actitudes hacen que, bueno, que no haya que tomar determinadas medidas restrictivas, por ejemplo, en el gasto público, porque ya la escuela es muy eficiente. Eh, Estoy hablando de la mitad de personal total para la misma cantidad de alumnos. Y las escuelas tienen un nivel muy bueno, para hablar de algo que es del sector público. Y en el sector privado hay mucha competencia por el lado de, hay mucha industria, lo cual es importante. El país está bastante protegido por Alemania, que invirtió mucho dinero acá. El mercado interno está protegido también por su lengua, hace un poco como algunos países nórdicos. Te vendemos el servicio, pero lo podemos hacer nosotros que hablamos inglés, pero vos nunca vas a poder hablar checo, porque es imposible, lo cual es también un factor por el cual los chicos no tienen una competencia interna que provenga del exterior. El que viene del exterior solamente va a Praga o a Brno a ocupar un lugar específico, si tiene un cargo alto o simplemente porque les conviene poner acá a un call center, pero el trabajo al chico no se lo sacan. Y, y bueno, se dan las dos cosas. La regulación, pero a un nivel alto de flexibilidad y bueno, no quiero sacar mucho más tiempo, pero sí, si alguna vez quieren investigar cómo se rompen ciertos esquemas de cosas que se dicen en un lado y otro, les los invito a que investiguen cómo funcionan algunas cosas en República Checa porque Yo lo que sí es sé, paradojal. lo que sí sé es que la agencia de competencia está muy activa, porque tuve la Sí. suerte de conocer a las autoridades hace el mes pasado Ajá. y estuvimos charlando de muchos temas relacionados, pero no sé si están puntualmente con temas laborales. Nos tocó Mira, conversar otra cosa. yo tampoco no sé si la autoridad checa por sí lo está, pero la Comisión Europea sí lo está. La Comisión Europea está trabajando en un poco imitar un poco la regulación de aquí de Estados Unidos en cuanto a lo laboral y evitar estas situaciones de wage fixing, non-poaching. Así que al final afecta a todos los Estados miembros de la Unión Europea. Cualquier regulación que, que- que la Comisión Europea emita en cuanto a este asunto. Así que tarde o temprano quedarán sujetos también a este tipo de normativa. Sí, perdón, sí, está sujeto a la misma normativa que el resto de la Unión Sí, no, Europea y 100%. la autoridad de aplicación tiene que actuar si es que Lo que pasa en es Europa el es caso. que en Europa lo que puede acabar pasando es que se aplique el artículo 101. Si esa práctica anticompetitiva tiene un efecto en el mercado europeo y puede tenerlo aunque esté únicamente centrado en República Checa, porque lo que puede pasar es que si tú creas esa barrera de entrada al mercado de la República Checa, también está teniendo un impacto a otros trabajadores de otros Estados miembros que no pueden realmente transicionar a ese Estado miembro. Y lo que dicen los principios fundamentales de la Unión Europea es que tiene que haber libertad de trabajadores. Sí, sí, no, eso lo hay, ¿eh? Hay. Simplemente hay una limitación. Gran cantidad de mano de obra está ligada a la industria, por lo tanto también hay mucho trabajador medio, obrero calificado, y el obrero calificado es un hablante, un obrero nativo que no van a venir a trabajar en una empresa automotriz como obrero calificado de otra nación. Y si lo hace, que puede hacerlo, el inconveniente que hay es la lengua, no es una barrera de tipo
Sí, no, No hay una barrera legal. el gran problema de la Unión Europea, cuando quitaron y formaron la Unión Aduanera y dijeron, oye, aquí libre circulación de trabajadores, sin duda hay una barrera natural que es el idioma y un español, pues irse a trabajar a Alemania, si no habla alemán, pues va a ser complicado. Eso es. Bueno, yo lo digo además porque lo sufro en carne propia, porque mi chico es Yo, bastante. yo, yo lo sufro Claro. aquí en Estados Unidos y no hay una unión aduanera. O sea, Ya, Santi, ya casi estamos llegando y ahora es como ponernos el sombrero del futuro, ¿no? Sabemos que todas las agencias tienen esta cosa más ahora en estos tiempos, de estar muy conectados, de estar como hablando unos con otros, muy colaborativos. Entonces, la pregunta es, en base a tu experiencia, ¿qué pensás que va a pasar en Latinoamérica? ¿Vamos a seguir esta tendencia o vamos a ser más conservadores? ¿Cómo nos ves? sí, yo creo que sin duda va, o sea, sin duda los mercados se han ido concentrando desde una perspectiva de producto y servicio. Por ende, esto tiene un impacto al mercado laboral porque pues esta concentración lleva a que los empleadores tengan más poder de mercado, de negociación, etcétera, etcétera, sobre sus trabajadores. Y lo que sí estamos viendo es que no solo Estados Unidos, hace un año la autoridad brasileña de la competencia abrió un expediente a todas las farmacéuticas, incluyendo a todo el personal de recursos humanos de las farmacéuticas, Johnson Johnson, Pfizer, no sé qué, no sé cuántos, por wage fixing, por haber intercambiado información comercial sensible en relación a salarios sobre ciertas categorías de trabajadores en ese sector farmacéutico, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a ver, creo que el otro día México también hablaba sobre algo, una investigación parecida. Y sin duda, al final, es que no hace falta que haya una regulación específica de lo laboral. Al final, solo que haya un artículo 1 que prohíba un acuerdo anticompetitivo entre dos competidores, esa infracción o esa fijación de un salario ya cabe ahí. No hace falta que haya nada específico. Y si es que no sé cuál es el artículo 1 de la ley en Argentina, debe ser los El acuerdos 2, en Argentina es el 2. pues Sí, el 2 es que ya cabe ahí, seguro, porque al sí. final es una condición comercial que se fija entre dos captadores que tiene por efecto, por objeto, limitar la competencia y por lo tanto ya se puede sancionar. No hace falta que la autoridad argentina venga mañana y diga, oye, hay este reglamento nuevo. Si quiere hacerlo caber, lo puede hacer caber. Julio, 130 caracteres porque estamos pasados de la hora. Muy Cortito. rápido, porque quizás estoy confundiendo institutos. Santiago, ¿qué opinás de los regímenes de fomento, de preferencia de contratación local, que en Sudamérica suelen ser de mucha aplicación? Por ejemplo, a nivel provincial, cada provincia tiene un régimen de preferencia y hasta sanciones por las autoridades en caso de que se contrate personal bajo determinado porcentaje que no sea local. Es decir, Mira, establecen una especie de barrera, perdonen si ofendo, ¿no? Una barrera paraarancelaria al ingreso de trabajadores de terceras jurisdicciones. De verdad deberían ser medidas de fomento, pero muchas veces son medidas proteccionistas. Claro, sin duda, en Europa eso sería una violación del Tratado de la Unión Europea, porque lo que estarías es dando un trato favorecido al trabajador doméstico sobre el trabajador que viene de otro Estado miembro de la Unión Europea, ¿no? Haciendo el símil. Tú me estás hablando de regiones, yo te estoy hablando de Estados dentro de la Unión Europea. Y sin duda, pues desde el punto de vista de tráfico y de una unión aduanera sería una violación. Ahora, en Argentina, con la política que tiene, pues yo creo que es más un tema de política como tal. Al final, lo de Obama también es política. O sea, Obama cuando hace el Executive Order también está haciendo está trabajando un tema político y una campaña política, que es mejorar las condiciones de los trabajadores. Aquí en Argentina, pues también eso tiene que parte con una estrategia política y Sí, eso. No. son medidas de fomento, ¿no? Por ejemplo, las leyes de hidrocarburos dicen el 70% del personal tiene que ser local. Sí, Son nos en gusta teoría regular medidas de acá. fomento, son Sí. regulaciones que con esto que estabas explicando, yo en mi cabeza digo, che, ¿cómo conjuga esto Sí, no, para no tener a ver, o sea, desordenamiento y esto? sin duda restringen o sea, también yo creo que hay un downside para el empleador, porque el empleador, si quiere contratar a un trabajador muy bueno
que está en otra región o que tal, y también va a tener más, o sea, al final yo creo que es un, que no es un buen resultado para nadie. O sea, lo ideal sería que el mercado fuera global. Lo ideal sería que tú pudieras contratar al mejor tío que está en la otra punta del mundo. Si el tío está dispuesto a venir y yo tal, pues que no hubiera barreras para que eso pasara, ¿no? Por eso los que hacemos competencia no nos gusta la regulación del Sí, Estado. Pero bueno, exacto. es otra discusión. Santi, yo creo que después de esto, y espero que después de esto, cuando voy a dar trainings en la empresa, siempre pregunto si va a estar presente recursos humanos y siempre me dicen que no. Y me preguntan para qué. Hay Así que la que decir idea, que sí, hay que decir que claro. sí. Yo creo que importantísimo. Yo creo que un poco los key takeaways es, a partir de ahora, recursos humanos es un departamento fundamental para o sea, o que tiene que estar educado bajo la normativa de defensa de la competencia. O sea, recursos humanos tiene que entender que compartir precios, compartir información comercial sensible puede ser un ilícito y llevar a una sanción importante de la normativa antitrust. Se les tiene que explicar que en caso de duda tienen que buscar soporte de in-house counsel o incluso de external counsel, y se les tiene que tratar como se les trata al equipo de ventas, que están constantemente en contacto con competidores, porque también pueden llevar a esa violación. Y yo creo que no hay peor escenario que el que cuando el cliente te dice, es que no lo sabía, es que no tenía ni idea, es que... y sobre todo, yo estoy seguro que esto es el caso de Pfizer, Johnson & Johnson, todas estas farmacéuticas que pues ahora están persiguiendo en Brasil. Estoy seguro que toda esa gente de recursos humanos no tenían ni idea de que estaban ni cerca de estar en una situación anticompetitiva y seguramente se han encontrado pues, con una sorpresa que yo creo que no es buena ni para el empleador y tampoco para el empleado. El empleado tampoco quiere encontrarse ahí y yo creo que vale la pena, o sea, es importantísimo educarles. Completamente. Bueno, por mi parte, podríamos ir hablando un montón, pero ya nos pasamos. Así que gracias, Santi. Para mí estuvo buenísimo. Gracias, Guillermo, por la participación. Gracias, Julio. Gracias a todos por estar. Marian, gracias a vos Sí, también por sí, todo. no sé, súper agradecida, hemos aprendido un montón, así que Santi, súper gracias por tu generosidad. Y simplemente, bueno, agradecer a todos la presencia. Y me están diciendo acá por cucaracha que ahora cuando terminemos van a recibir todos una encuesta, así que bueno, les agradecemos por favor que contesten la encuesta. Así Y que obviamente diciendo que es muchísimas, el mejor webinar que vieron en su vida. o si no, digan la verdad. Nada, bueno, que espero que lo hayan disfrutado y bueno, y nos estamos viendo prontito. Muchísimas gracias a Muchas todos. gracias. Un Gracias, saludo a Santi. Chao, todos. chao. Nos Gracias, hasta Gracias. vemos. luego.